Estamos en la cocina de las noticias por Radio Continental y en estos momentos recibimos al diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Pablo Servi. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, Silvio, y a toda la audiencia. Bien, gracias. Bienvenido y muchas gracias por atendernos. Pablo, bueno, en primer término quiero consultarte y pedirte fundamentalmente tu reflexión en relación a este paro de 24 horas que está llevando adelante la CGT, donde se plegaron otros gremios, entre ellos un nuevo gremio que yo no sabía, que está en la Cámara de Senadores, ¿sí? El gremio de los senadores de Unión por la Patria. Sí, realmente preocupante lo que está viviendo, ¿no? Porque más allá del derecho a la huelga, que es un derecho que está consagrado, entendemos que está avanzando sobre los derechos de aquellos que quieren trabajar, la libertad de trabajar y los servicios esenciales o las actividades esenciales de alguna manera que se tienen que llevar a cabo, porque de alguna manera al haber bloqueado el transporte y de alguna manera impedir que muchos argentinos vayan a trabajar y en algunos casos inclusive con acciones violentas o con amenazas, entendemos que es coartar la posibilidad de trabajar y la libertad que hay de trabajar. Y en ese sentido nosotros habíamos querido avanzar justamente con la ley bases en dos cuestiones básicas. Una como la esencialidad de la educación, para que sea considerado algo esencial la educación y no pueda ser interrumpido, tenga que garantizarse la posibilidad de que aquellos que quieran ir a la escuela tengan clase y los alumnos tengan la posibilidad de asistir a un derecho, como digo, que les da futuro y les da la posibilidad de trascender. Y por otro lado, la libertad también de pertenecer o no a un gremio, ¿no? De poder hacer los aportes o no, que entendemos que es parte también de los derechos que tiene un trabajador, la posibilidad de la libre elección de si estar afiliado o no, que le descuenten de su sueldo el aporte al sindicato. Claro, seguro. Ahora lo lamentable de todo esto es el motivo por el cual llevan adelante este paro, la CGT y otros gremios, que tiene que ver pura y exclusivamente, entiendo, con una coerción para con los senadores, ¿sí? Invitándolos, y utilicé un eufemismo, a que voten en contra de la ley bases y del paquete fiscal, obviamente. Sí, no está muy claro cuál es el motivo del paro de alguna manera, pero básicamente creo que tiene una implicancia política, y esto que decía, ¿no? También que terminan siendo los sindicatos el brazo de un sector político, ¿no? Básicamente de Unión por la Patria, del peronismo, porque básicamente esto que hablaba antes, ¿no? El financiamiento de la obligatoriedad de que todos aporten a los sindicatos hacen que cuando están fuera del poder del sindicalismo el peronismo, perdón, pueda seguir teniendo desde el llano poder porque tiene estas cajas tan grandes que son las que recaudan mensualmente. Entonces utilizan los sindicatos como herramientas políticas de un partido y estos paros para, por un lado, no solamente de alguna manera querer condicionar al Senado, sino también hacer una fuerte oposición o una señal política contra el gobierno actual. Pablo, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. Hola Javier, ¿qué tal? Bien. Pablo, te retrotraigo un cachito a lo que decías al principio sobre la ley de educación. Acá, bueno, caminando a la calle y todo eso, lo que se escucha obviamente en todos los sindicatos de la docencia, es que esa ley, ellos no la van a aprobar porque dicen que es coartarle su libertad de paro, de protestar y todo eso. ¿Vos lo ves así? En principio fue sacada de la ley bases justamente por presiones del sindicato, y este gobierno de alguna manera accedió, ¿no? Que era algo que venía planteando también, lo veníamos planteando de Juntos por el Cambio. Este gobierno hablaba de la esencialidad y lo terminó sacando, y de alguna manera la intervención de Pichetto, que uno lo escuchaba en los discursos y era muy a favor de este tipo de cosas, y terminaron sacándolo. Pero básicamente sí, ellos hablan de que limita el derecho a la huelga, pero hay una realidad que el derecho a estudiar y a una educación y a tener un futuro de los niños están consagrados por convenciones internacionales. Y por la Constitución Nacional también.
Y la Constitución Nacional, por supuesto, pero de hecho el modelo que se había tomado para declarar la esencialidad era de países europeos, países que tienen de alguna manera una visión inclusive socialista, ¿no? De la política, y tienen este tipo de conceptos donde la esencialidad de la educación, así como es esencial el sistema de salud, los transportes y ciertas cuestiones que hacen al día a día de todas las personas, pero entienden que la educación y sobre todo lo que compromete al futuro de los chicos tiene que estar cubierto. Sin lugar a dudas. Ahora, además, como consecuencia de este paro, nos trae aparejado una pérdida a todos los argentinos del 1.1% del PIB, que implican 500 millones de dólares. Sí, no solamente eso, sino que también complica la confiabilidad o de alguna manera la posibilidad de generar, atraer inversiones. De alguna manera, si uno va dando estas señales, por supuesto. Y como decía antes, ¿no? Cuando vemos que los sindicalistas estuvieron muy callados durante 4 años y ahora que les toca estar fuera del gobierno. Callados no, estuvieron muertos porque no le hicieron un solo paro a Alberto Fernández. Pero ahí obviamente hubo negociaciones espurias, ¿no es cierto? Y como digo, esto de la medida que los sindicatos se financian y tienen cajas, es la forma que tiene el peronismo de, como decía, de cuando está en el llano seguir teniendo poder, ¿no? Eso lo empezaron a hacer a partir del gobierno de Menem, que le fueron dando las cajas de las obras sociales, las cajas, la obligatoriedad del aporte sindical también, que hace que manejen cajas multimillonarias. Me pasa a mí cuando viajo en avión. Nosotros normalmente viajamos en clase turista, pero uno ve a los sindicalistas viajando en business y muchas veces que no los vemos en aviones privados, ¿no? Entonces está totalmente invertida la cosa. Yo a veces veo los empresarios grandes de Neuquén y de la provincia, que son jugadores importantes, y viajan muchas veces en clase turista, y los sindicalistas viajando en business o en aviones privados, y realmente eso denota que hay algo que está invertido, ¿no? O de alguna manera tendríamos que todos tener la humildad de sabiendo cómo está la situación del país y cómo la están pasando mal muchos trabajadores, de también no puede ser que haya sindicalistas ricos con trabajadores pobres, ¿no? Ahora lo loco de todo esto es que parece ser que los trabajadores no toman nota de esto que estás comentando, ¿no es cierto? Sindicalistas que tienen mansiones, que andan en autos de lujo, cuando los trabajadores andan en bicicleta o en buses. Sí, pero creo que hoy se vio, ¿no? Esto no, aunque lo quieran plantear como un éxito, porque justamente lo que hicieron fue cortar la posibilidad de transportarse a mucha gente, pero así todo han ido a trabajar, y muchos han podido hacer. En caso de educación, pusieron justo una jornada, un paro pedagógico, ¿no? Como le dicen algunos, porque estas jornadas que acá en Neuquén tenemos, que son días de clase perdidos, que no completamos los días mínimos, ¿no? Y uno ve el bajo nivel que está, o la baja calidad que tiene la educación de la provincia de Neuquén. Entonces también recurren a esas artimañas para decir, bueno, el paro fue un éxito, porque la realidad es que los chicos están en la casa porque tenían paro pedagógico, ¿no? Estas jornadas que se hacen, que instrumentaron para de alguna manera 2 veces al mes también que no tengan clase los chicos, y tranquilamente se podría hacer la capacitación de otra manera sin sacrificar horas de clase o de alguna manera posibilidad de que los chicos se eduquen. Y me toca verlo con mi hijo que ingresó a la universidad este año, está teniendo que ir a nivelar de alguna manera, sobre todo en lo que hace a matemáticas, porque el nivel con el que salen de las escuelas públicas acá es bastante flojo. Claro, y yo siempre digo, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, el gremio de docente generalmente lleva a cabo medidas de fuerza o paros, por medio de los cuales obviamente los chicos no pueden ir a estudiar, digo, pura y exclusivamente solicitando aumentos de salario, pero en ningún momento, ¿sí?, ponen el foco en las currículas que tienen las provincias, que son vetustas, que son obsoletas y anacrónicas.
Sí, yo planteo, bueno, de hecho, y no lo digo ahora, sino que lo he escrito en el libro que lancé hace un par de años, que se perdió el foco, ¿no?, de lo que es la educación, cuando la realidad de la educación, el fin de la educación tiene que ser que los chicos y los jóvenes puedan tener una mejor calidad de vida, y parece que el fin de la educación es darle trabajo a los docentes y que el gremio exista, ¿no?, porque un poco está planteado de esa manera cuando uno ve las discusiones que se dan a nivel de educación. Y por otro lado, también había una expectativa de que el cambio de gobierno a nivel provincial de alguna manera pudiera avanzar sobre estos temas, pero vimos cómo le torcieron el brazo, ¿no? Tuvieron que aceptar el ajuste por IPC y de alguna manera también hasta que no le descuenten los días de paro a los docentes ni a los trabajadores del público, ¿no? Entonces realmente hemos visto como de vuelta le tuercen el brazo y no se puede avanzar en discusiones de cómo hacer para mejorar la educación, cómo mejorar la infraestructura, también Bueno, edilicia que hay sí. en las escuelas, que realmente es Lamentable, lamentable. Pablo, te cambio un poquito de tema y te llevo a unos días atrás. Ustedes hicieron un pedido de informe a Mondino sobre la política en materia de exportación. ¿Han tenido algún tipo de respuesta ya? En principio nos dijeron que estaría yendo al Senado Mondino, creo que este mes, y que estarían previendo que venga a la Cámara de Diputados. Pero realmente es preocupante, ¿no? Ya lo que hice fue ahora es reciclar porque había perdido estado parlamentario, porque anteriormente había presentado otro en febrero, también por dichos similares. Y la verdad que no, con lo que nos costó, por ejemplo, el mercado de cerezas abrir, lo que fue gracias al G20 y que todo, digamos, se puso como tema prioritario la apertura del mercado de cerezas y lo que cuesta abrir un mercado, el daño que se puede hacer con un dicho de este tipo, ¿no? Como decir que todos los chinos son iguales, ¿no? Realmente denota una falta de preparación en lo que hacen a la diplomacia internacional y sobre todo con un socio comercial tan importante como es China, que es el principal comprador de lo que hace a todo el complejo sojero, que son las principales exportaciones del país, y a lo que hace a carne, sobre todo la carne de vaca, que no habría otro mercado a quien venderle, ¿no? Entonces, y después, como digo, la cereza y otras producciones de nuestro país, que la verdad que, no sé, parece que estamos buscando que los chinos nos cierren los mercados o directamente tener un conflicto diplomático que nos termine también complicando el swap, ¿no? Porque también hay ya que está complicado que el China es swap. uno de los principales acreedores nuestros. Ya está complicado el swap. Porque China, la idea de China, por lo menos hasta hoy, es no renovarlo. Y son 6.000 millones de dólares, si mal no 6.500 millones de dólares. Y yo realmente por eso es que quiero, lo que pedimos es que venga y explique, pues la política internacional no puede ser de un gobierno o capricho de un gobierno de turno, una política internacional. Uno lo ve en Brasil, en el caso de Itamaraty, han pasado gobiernos de izquierda como Lula y Dilma, o de derecha como Bolsonaro, y ha mantenido una línea Brasil a nivel internacional. Nosotros no puede ser que cambiemos, porque tampoco fue bueno en su momento también el habernos acercado tanto a Rusia y a China. Creo que Argentina siempre ha tenido un nivel de cierta neutralidad y andar bien con todos, y ahora si lo de Menem eran relaciones carnales con Estados Unidos, ahora ya esto excede, no sé directamente cómo llamarle, porque la verdad que el nivel de lamebotas que tienen con Estados Unidos este gobierno es preocupante. Queremos esto de denostar a China cuando es un socio comercial importante, u otros socios que tenemos por quedar bien con Estados Unidos, que no tenemos ningún compromiso, hasta casi creo que ni siquiera desde parte de Estados Unidos se pide que sea tan arrastrado el nivel de política que se está aplicando. Entiendo que deberíamos tener una línea, y por eso es el pedido de que vaya a la Cancillería y nos explique cuál es la línea, cuál es la idea, porque entendemos que tampoco lo debe definir unas personas o unas pocas personas. Esto debería ser una discusión que se dé. Entendemos que el Congreso es el lugar para ver hacia dónde vamos o definir este tipo de políticas a nivel internacional. Uh-huh. Ahora, me parece, Pablo, y voy a disentir con vos, excesiva tu frase en relación a lamebotas. Yo entiendo que el gobierno nacional está focalizado en Occidente. De hecho, somos parte de Occidente. Ahora, en lo que sí estoy alineado con vos es que no nos podemos dar el lujo de perder ningún mercado. Ningún mercado. Está bien,
cada uno lo ve de su manera, pero entendiendo, a mí me ha tocado participar de negociaciones bilaterales con el caso de Brasil, por ejemplo, que también, bueno, ahora celebramos porque en su momento habíamos pedido que se designe embajador en Brasil, porque realmente para nosotros, para Argentina, Es un socio un país estratégico. muy importante como mercado y un socio estratégico ahora con el gas de Vaca Muerta también. Realmente tenemos una gran oportunidad de llegar o de ampliar las fronteras de la producción de gas o de dónde llegar. Entendemos que es importante tener una línea y creo que por eso tenemos que ser precavidos y moderados a la hora de tomar decisiones de las declaraciones que se hacen. La dinámica de las relaciones exteriores no puede ser la dinámica de campaña que viene teniendo este gobierno o las declaraciones que por ahí a nivel nacional pueden sonar como interesantes o que generen un nivel de adhesión de cierta parte o un núcleo duro que siga este gobierno. A nivel internacional hay que ser cuidadoso con las palabras que uno usa y como decía yo, en el 2002 me tocó participar de la reapertura del mercado de frutas, donde tuvimos que hacer todo un sistema de mitigación de riesgo, un sistema para poder abrir el mercado de frutas nuevamente de Brasil. Y es muy difícil el abrir mercados y el sostenerlos, ¿no? De alguna manera, y hay cuestiones que muchas veces van más allá o se utilizan barreras arancelarias, pero básicamente son en función de la relación que uno tenga con el otro país, ¿no? Entonces, si queremos necesitamos exportar y necesitamos de los mercados, creo que no podemos dar el lujo no podemos darnos el lujo de por una cuestión que es más que nada el mensaje doméstico, ¿no? Porque es para casi como de campaña política, como viene este gobierno continuamente usando la comunicación, el caer en declaraciones que nos pueden generar un daño. Y como digo, el mercado de cerezas demoró casi 10 años en poder abrirse con China, ¿no? Uh-huh. Con una cosa de esta podríamos cerrarlo y después ahí no sé qué hacemos con la cereza, así como con la soja también, ¿no? Que sería un serio problema si nos cierra China el mercado, que tranquilamente lo puede hacer por vía de aranceles o por vía de algún tema sanitario, como normalmente lo pueden buscar, o algún tipo de residuo de algún producto, y tendríamos un serio problema de dónde colocar eso y de faltante de dólares para nuestro país. Pablo, me gustaría que me ilumines en relación a lo que puede llegar a acontecer en caso de que no exista un dictamen favorable en el plenario de comisiones de la ley base y del paquete fiscal. ¿Qué acontecería al respecto? En principio, dictámenes, puede haber distintos dictámenes, ¿no? Normalmente puede ser que haya uno de mayoría y otros de disidencia, que el de mayoría sea justamente el que plantea el Ejecutivo, o que haya otro de mayoría que sea planteado por otra fuerza política. Sí. Dictámenes va a haber, lo que pasa que puede haber no favorables a lo que se está planteando, ¿no? De alguna manera. Ahí hay que ver, entiendo que en general se aprobaría, lo que puede haber que después vuelvan algunas cuestiones, porque si se cae la ley en el Senado, sí, sería muy complicado, porque después por un año no se puede volver a tratar una ley y esta ley, la verdad que son dos leyes en sí que son muy amplias, así que si se cayera sería un serio problema, ¿no? Entiendo que ese escenario no estaría. Ahora, si después se vota en general a favor y en particular algunos temas que son espinosos, como el caso del impuesto a los cigarrillos, como es el caso del impuesto a las ganancias, y lo que está generando algún ruido también es el RIGI o RIGI, como le llaman algunos. Pero ¿cuál sería? El régimen de grandes inversiones. Sí, pero digo, ¿cuál sería el inconveniente de instalar el RIGI? El régimen de inversión, de incentivos para las grandes inversiones. Exactamente, gracias, Javi. Yo lo que veo es hay un planteo de la industria nacional, básicamente, que ve como que se vería afectado, pero la realidad es que ¿en qué aspecto? El RIGI está... Y porque podrían importar sin aranceles maquinarias y equipamientos, y entienden que podría competir con lo nacional. Pero la realidad es que estos regímenes están apuntados a cuestiones como el gas natural licuado, la posibilidad de exportar en barco gas, que si no está un sistema así no se haría, el hidrógeno verde, que hay una gran oportunidad en Chubut y Río Negro de hacerlo, el caso de la minería, el caso de alguna industria que hoy por ciertas condiciones no se da en nuestro país y que requiere grandes inversiones.
Y entiendo que de alguna manera lo que dicen algunas provincias es que estarían resignando recursos, pero si la actividad hoy no está y se genera una nueva actividad, estarías teniendo mayores ingresos de recursos, ¿no? Y que inclusive serían coparticipables. Por eso te Porque digo. hoy decir que perdés el 20% de nada es nada, ¿no? O sea, no es que están perdiendo, y de hecho lo dice, hoy estábamos en una reunión con el equipo nuestro cuando la oficina de presupuesto del Congreso analizó la ley de GNL que tenía media sanción, justamente decía esto, que no afectaba no resignaban las provincias ni el gobierno nacional ningún recurso porque era algo que hoy no existía y que va a pasar a ser una nueva actividad que va a tributar, de hecho, dentro del país. Claro, por supuesto. Además, el tema es que el empresariado argentino, fundamentalmente el prebendario, los empresarios, los llamo, que están acostumbrados a cazar dentro del zoológico, me parece que fundamentalmente en ellos recae esta negativa de competir. Sí, pero por otro lado lo que veo en las presentaciones que había en el Senado, tampoco nadie de la Libertad Avanza podía defenderlo, ¿no? La verdad que los senadores de la Libertad Avanza, no sé si no han leído la ley, no estaban preparados. Entiendo que el gobierno debería tener posibilidad de explicar bien este tema, esto que estábamos diciendo antes. Y también, por ejemplo, en el caso de Neuquén hubo una manifestación muy clara de FCN en la Cámara que nuclea a las industrias de vaca muerta, justamente planteando este tema, ¿no? De la posibilidad de que las empresas que entren dentro del RIGI van a poder importar equipamiento, y por ejemplo alguien que tiene una grúa que la viene manteniendo que tiene 10, 15 años de antigüedad y no conseguía repuestos para mantenerla, no puede importar una nueva porque no le dan las divisas, competiría con esto que vendría de otra manera. Lo que pasa que también lo que hay que ver es que, por ejemplo, si se hace la planta de GNL en Neuquén, en 7 años tiene que duplicar la producción de gas y hay que construir 3 gasoductos equivalentes a el Tratayén Saliqueló, que digamos, creo que le han llamado Néstor Kirchner, pero claro, la realidad es que hay que construir 3 como ese, entonces va a generar una cantidad de trabajo. Yo creo que eso es lo que por ahí cuesta ver, que está bien, le vas a dar un beneficio fiscal pero vas a generar una actividad que para Neuquén y para Vaca Muerta va a ser tremendo. En 7 años 30 mil millones de dólares ingresarían al país. En 7 años. Solamente por el proyecto de GNL. De GNL, hablando, ¿no? Solamente. Exacto. Sí. Sí, totalmente. Sí, eso es. Y hay que duplicar, o sea, tenías que aumentar la cantidad de equipos de perforación, tenías que aumentar la fractura, generar 3 gasoductos, como decía, que el que se hizo de Tratayén Saliqueló generó más de 1.000 empleos directos en la provincia de Neuquén durante casi 1 año y medio, 2. Entonces imagínate que sería esa cantidad también por un tiempo. Inclusive se está hablando la posibilidad de que salga por Río Negro, ¿no? Que la planta, en vez de hacerla en Bahía Blanca, se pueda hacer en Punta Colorada, que también para nuestra provincia vecina sería un gran empujón, porque Río Negro está teniendo serios problemas económicos, ¿no? La actividad de la fruticultura se ha achicado y que es su principal actividad de ingreso, y la verdad que en un concepto de regionalización, independientemente que gran parte de los yacimientos de vaca muerta están dentro de la provincia de Neuquén, esto le aportaría también la posibilidad de agregar valor en Río Negro, y lo que implicaría la construcción de estos 3 ductos, y sumado al oleoducto Vaca Muerta Sur a Río Negro, le darían de ser los puertos o sea, los puertos que no tenemos nosotros en Neuquén, este concepto de regionalización, y con nuestros hermanos rionegrinos, de que no de alguna manera la salida o los puertos de Neuquén sean en la provincia de Río Negro, también eso. Y no en Bahía Blanca, por ejemplo. Un valor regional. Y disminución de costos, obviamente. Sí, por supuesto. Bueno, eso es lo que se está discutiendo de alguna manera, cuál es la ubicación, ¿no? Porque están hablando son 400 barcos por año que vendrían a cargar GNL en el momento de que esté a pleno, el 2031, 2032, que se calcula que estaría en marcha la planta. Estamos hablando de 400 barcos que tienen que reabastecer de combustible, reabastecer de alimentos, y bueno, y todo lo que genera la construcción de la planta, que la planta son alrededor de 10.000 millones de dólares de inversión. Que también la posibilidad de hacerlo en Río Negro tendría una cuestión física de esta tentación argentina del día de mañana de poder desviar el gas ese que está previsto para exportar hacia otro destino. Desde Bahía Blanca tendría posibilidad de varios ductos para desviarlo. En el caso de Río Negro vendría el gasoducto que viene del sur, que viene lleno normalmente ese caño, así que
hacerlo en Río Negro también tenía una cuestión física de que no sea desviado después de ese gas, ¿no? De darle previsibilidad al inversor de que el gas no va a ser desviado después. Bien, Pablo, te agradecemos mucho tu intervención aquí en la Cocina de las Noticias. Siempre un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Abrazo grande. Un abrazo. Adiós. Pablo Servi, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, pasaba por la Cocina de las Noticias.